Buenos días. Buenos días a todos los hermanos, a todas las hermanas que nos acompañan hoy acá en este sagrado templo, y también a todos los hermanos, a todas las hermanas, todas las familias y miembros que nos siguen a través de la plataforma Zoom. El pasado 9 de septiembre, la hermana Daisy me pidió que hoy ofreciera el servicio dominical. El día siguiente le confirmé que sí, y después ya no pude decir que no. Sin embargo, es un gusto, como siempre es muy bueno poder estar enfrente de todos ustedes y compartir un servicio. No me gusta decir que voy a compartir un sermón. No soy quien para decir que les voy a dar un sermón a ustedes, distinguidos hermanos y distinguidas hermanas. Entonces hoy vamos a compartir un servicio. Antes de compartir el servicio familiar, quiero, después del saludo, quiero también hacer énfasis en las terribles lluvias que hemos tenido en los últimos 3 días. Ayer tuvimos un terrible accidente en Cambronero, y desde acá, desde la Sagrada Comunidad y desde lo más profundo de mi corazón, mi sentimiento de pesar para todas las familias que perdieron algún miembro, algún ser querido en ese accidente. Oramos a Dios para que todos ellos puedan tener consuelo en este día. Y para todas las personas que las lluvias de una u otra manera los han afectado, para todos ellos nuestro abrazo de solidaridad y nuestras oraciones para que tengan pronto alivio en su corazón. Hoy es día 18 de septiembre, pero septiembre es el mes de la patria. Quiero, antes de ir al servicio familiar, quiero hacer alusión a la más importante de las efemérides que nosotros conmemoramos acá en Costa Rica, y es en este caso el 201 aniversario de nuestra independencia. No fácil, no regalada, como muchos acostumbran decir muy apuradamente. Fueron muchos años de lucha, fueron muchos años de lucha social y de tribulaciones y conflictos, incluso para definir cuál era nuestra capital. Al inicio fue Cartago, la vieja metrópoli, después en 1823 fue San José, y eso llevó una serie de rencillas internas hasta que en 1935 incluso se dio la ley de la ambulancia y la guerra de la Liga para definir cuál era nuestra capital, y así sucesivamente con muchos hechos históricos hasta llegar a 848-49, cuando se funda la República, y tenemos el último jefe de Estado y el primer presidente de la República, don José María Castro Madrid, y a partir de ahí vino el momento de verdad, cuando en 1856 tuvimos la batalla de Santa Rosa y la batalla de Rivas. Y digo el momento de verdad porque fue el momento en que nos unimos como sociedad, nos unimos como país, nos unimos como república independiente para poder defender nuestra soberanía. Entonces, hoy, aunque unos días después, quiero hacer alusión a la más importante de las efemérides que celebramos acá en estos 51.150 kilómetros cuadrados, desde Paso Canoas hasta Peñas Blancas, desde el Océano Pacífico hasta el Océano Atlántico, nuestro querido pedacito de tierra, Costa Rica. Entonces, un saludo para esta linda patria, Costa Rica, en el mes de la independencia. También quiero hacer alusión al mes de los niños de septiembre. El 9 de septiembre se celebró el Día de los Niños. Para todos ellos, mi cariño, mi respeto y mi admiración. A todos los quiero, a todos los amo, son la parte más importante de nuestra sociedad, y es en lo que debemos enfocarnos, en lo que debemos trabajar para que le podamos heredar a este país en el cual conmemoramos la independencia, le podamos heredar mejores hijos a nuestro país, a nuestra sociedad. Entonces, para todos los niños, un gran saludo y mi afecto
y respeto, como lo mencioné anteriormente. Ya para entrar en materia de lo que es propiamente el servicio familiar, tengo exactamente 13 meses de que no estoy aquí enfrente y ofrezco un servicio familiar a las familias bendecidas, a los miembros, a todos ustedes. Todos saben, o la mayoría saben, o si no lo saben, se los voy a comentar. Tuve un quebranto de salud hace 14, 15 meses, y ese quebranto de salud me llevó a tener problemas de carácter emocional, y ha sido muy difícil la recuperación, pero sin embargo aquí estamos. De antemano ofrezco disculpas a las personas que pude haber defraudado, que pude haber desilusionado, que pude haber ofendido por este tiempo donde he tenido que recuperarme, donde he tenido que como el ave fénix, reinventarme para volver a salir. Han sido 13 meses sin estar acá arriba, pero valga la pena mencionar que no he estado sin hacer nada. He estado trabajando en la UPF. La UPF ha sido mi trinchera, pero no para esconderme, sino para trabajar, sino para seguir luchando desde otro campo. Por eso he estado un poquito aparte. No me considero el líder espiritual que se requiere para dar una palabra a tan distinguidas personas, con tanto abolengo dentro de nuestra institución, dentro de nuestra iglesia, pero bueno, aquí estoy hoy queriendo compartir algo de lo que hemos hecho en los últimos meses, y también no solo algo de lo que hemos hecho, sino cómo lo hemos hecho y bajo qué principios lo hemos hecho. Hoy, cuando el hermano Carlos Hernández leía el Jundoqué, la primera parte del Jundoqué tiene muchísimo que ver con las palabras que vamos a compartir hoy. Y no es que nos ponemos de acuerdo, sino que las palabras de los padres verdaderos, pues siempre todo se une. Finalmente todo es la misma, todo lleva lo mismo, todo es la misma meta. Todo es el mismo, la misma esencia para poder conectarnos nosotros verticalmente con Dios, con el ser causal, y horizontalmente con todos ustedes, mi familia, mis hermanos, la familia extendida, toda la humanidad. ¿Cierto? Finalmente eso es. Y esas primeras palabras decía: armonía y unificación llevan a la prosperidad, mientras que lucha y división llevan a la destrucción. Me llamó poderosamente la atención esas palabras, porque es precisamente lo que hoy quiero conversarles un poquito sobre los principios universales para construir la paz. Precisamente en eso hemos estado trabajando, porque no voy a decir he estado trabajando, no, hemos estado trabajando desde acá, desde la Sagrada Comunidad de Jano Pumulín, con asociaciones hermanas y con diferentes hermanos y hermanas, para poder tener un resultado exitoso. ¿Para quién? ¿Para Roy? No. Para Dios, para Padre y Madre Celestial, para los padres verdaderos. Dice que la paz comienza en el individuo, ¿cierto? Es esquema básico de los que hemos estudiado el principio divino. La paz comienza en el individuo, en mí, uniendo mi mente y mi cuerpo, centralizado en Dios, perpendicularmente 90 grados, puedo ser un individuo perfeccionado, ¿cierto? Maduro, alguien que encarne, sienta, entienda y quiera y ama como Dios. Esto no solo es para el individuo, sino que el principio nos enseña que es para diferentes situaciones de la vida. Quiero enfatizar en el origen y la naturaleza de los problemas y los medios para solucionarlos, así como vimos el esquema anterior, donde decimos que es precisamente
un fundamento, ¿verdad? Un fundamento es la base, ¿verdad? Es lo que requerimos para poder unirnos con un ser causal. También, por supuesto, que un trabajo o un proyecto mayor requiere lo mismo. Entonces, hay un origen, ¿verdad? Y una naturaleza de los problemas, y también existen los medios para solucionarlos. Vamos a ver si está pegando por... Ok, ya corrió. Hay uno religioso, ¿verdad? Que el religioso dice y predica lo siguiente: los problemas siempre tienen una raíz espiritual y moral, absolutamente. El liderazgo de la mente y conciencia sobre el cuerpo, ¿verdad? Los padres verdaderos rezan que debemos unir mente y cuerpo, ¿cierto? Para poder tener éxito en nuestra vida, con nuestra familia, en nuestras misiones y en las diferentes otras actividades donde prestemos nuestro servicio. Gobernabilidad comienza en el gobierno de uno mismo, es decir, mi mente gobernando mi cuerpo. La paz comienza en la armonía individual, y de allí se puede heredar o puede trascender a la cultura. La paz no es solo la ausencia de guerras, sino que es un estado de armonía individual y social. El otro enfoque es secular. En este enfoque religioso, valga la pena mencionar que el común denominador o el factor más importante es que incluye en todos estos aspectos, incluye responsabilidad. ¿Responsabilidad de quién? Por supuesto, responsabilidad de cada uno de nosotros. En el aspecto o en el origen secular, dice que los problemas tienen su origen en las estructuras. Liderazgo basado en capacidades intelectuales y técnicas. Es decir, solamente la parte intelectual es importante, y el tecnicismo. Gobernabilidad basada en transacciones políticas y en sustento económico. Si no existen esas cuestiones, es muy difícil encontrar una solución a los conflictos. La paz es fruto de acuerdos diplomáticos y uso de la fuerza. Si alguien no entiende, hay que invadirlo y hay que destruirlo, porque si no, no hay otra manera. Así piensa el mundo actual en las grandes esferas políticas y sociales y económicas. ¿Cierto o no es cierto? Cierto, es un postulado. La paz es un estado de no beligerancia. Es decir, Costa Rica nos jactamos porque es un país de paz, porque no tenemos conflictos bélicos ni internos ni con otra nación, ¿cierto? Entonces se respira mucha paz y mucha armonía, ¿cierto? No es cierto. Constantemente vemos en las noticias muchas de ellas no tan buenas y que dejan mucho que desear de lo que es un verdadero estado de paz, ¿cierto? Hay mucha corrupción que socava la paz también. Hay narcotráfico, hay ataques a la institución de la familia. Los niños en las escuelas y en los colegios, o los jóvenes, se atacan, se golpean, ¿cierto o no? Eso no puede ser un estado de paz, aunque dice que vivimos en un estado de no beligerancia, es decir, en un estado de paz. Sin embargo, la paz va más allá de esos aspectos. En este otro origen secular de todos estos problemas, aquí existe la responsabilidad, o está inmensa la responsabilidad. Aquí es otros, yo le puse ODA para recordar, otros deben asumir la solución de los problemas. Otros, yo no. Y ese es el discurso hoy en día de que otros deben asumir para poder tener paz en
nuestra sociedad, en nuestras familias, en nuestros corazones, pero difícilmente soy yo quien debe asumir. Seguimos con el mismo gráfico, solo que esta vez nos vamos a lo que verdaderamente es nuestra institución y cómo trabajamos, ¿cierto? Dice que la mente es la Sagrada Comunidad y el cuerpo es la Federación para la Paz Universal. En 1 Timoteo 2:4 dice que Dios quiere que todos los hombres y las mujeres se salven, absolutamente. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios quiere que solamente los de una parte del mundo, o los de Occidente, o los de Oriente se salven, sino que Él quiere que todos se salven. Entonces, cuando les leía ahora la parte del junto que me llamó la atención, donde decía, ¿qué era lo que decía? Armonía y unificación. Armonía y unificación quiere decir que mente y cuerpo dentro de nuestra organización tiene que vivir en armonía y en unificación para que el resultado sea satisfactorio y podamos tener individuos maduros, podamos tener simpatizantes y podamos hacer que muchísimas personas puedan escuchar y puedan sentir en su corazón palabras maravillosas como las que nosotros siempre generalmente escuchamos a través de los padres verdaderos. Entonces, la Sagrada Comunidad, nosotros, la parte más interna, ¿cierto? Y la parte más externa. Quiere decir que esta parte es Abel, ¿cierto? ¿Y esta parte? Quiere decir que aquí esta parte es Jacob, y esta parte es Esaú, ¿cierto? Y así podemos seguir, ¿verdad? Derecha, izquierda, y así podemos seguir muchas maneras que se dan como ejemplo en las palabras de los padres verdaderos. Vamos a ver si puedo pasar. Está un poquito trabado aquí en mi computadora, pero allá sí pasó perfectamente. Vamos a ver. Esta está un poco lenta. Dime. En este servicio quiero hablar un poquito de Jacob, porque yo absolutamente identifico, y yo sé que ustedes también, y así lo hace incluso el principio, los padres verdaderos, identifican a Jacob como el primer gestor de paz junto a su padre Isaac y a su abuelo Abraham. No en vano Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿cierto? Entonces quiero leer dos textos sobre Jacob, porque particularmente es el personaje bíblico que más me llama la atención o con el que más me puedo identificar. Jacob. Hace algunos años teníamos un problema en la iglesia acá, y un líder, yo le pregunté al líder, ¿qué hacemos? ¿Cómo soluciono? No diga nada, solamente usted sea como Jacob. De ahí empecé a estudiar el comportamiento de Jacob, porque él me dijo, sea como Jacob. Entonces se puede entender por qué debo ser como Jacob, y por qué no solo yo, sino que todos deberíamos ser como Jacob. ¿Cierto? En el libro del Génesis dice que cuando Jacob alzó la vista y vio que Esaú se acercaba con 400 hombres, ¿verdad? Y esos 400 hombres no eran precisamente para ir a hacer una fila india y saludarlo. No, se acercaba con 400 hombres porque Esaú tenía mucho resentimiento en su corazón, tenía mucho dolor en su corazón, quería matar a Jacob. Y Jacob había estado 21 años trabajando con Dios en las tierras de su tío Labán, con carencias, con necesidades, con engaños y con muchas otras cosas. Cuando nos va muy mal materialmente o algunos problemas
nos sacan. Perdemos la paciencia y perdemos muchas cosas. Y oramos y decimos, Dios, ¿por qué me abandonó? La vida que tenía Jacob con su tío Labán era una vida muy difícil. Dormía muy poco, dice la Biblia. Se acostaba muy tarde pastoreando las ovejas para que las fieras, los animales no se las comieran, y se levantaba muy temprano también a cuidarlas. Dormía muy poco, no tenía paga, prácticamente era un esclavo. Y constantemente recibía engaños de su tío Labán. Cuando Jacob se percata de lo que está sucediendo, dice que repartió los niños, todos sus hijos. 11 tenía en ese tiempo. Aún no había nacido Benjamín. Y dice que repartió los niños entre Lea, Raquel y a las esclavas. Por supuesto a Agar, y a las otras les dio para que si atacaban, pues que alguno pudiera salir ileso, por lo menos uno. Fue lo que él pensó en su corazón. Dice que enfrente de todos colocó a las criadas con sus hijos, luego a Lea con sus hijos y por último a Raquel con José. Jacob por su parte se adelantó a ellos, inclinándose hasta el suelo 7 veces mientras iba acercando su hermano, es decir, se tiró, se hincó, se raspó. Yo me imagino cómo estaban sus rodillas y cómo estaba su cadera de dolorida, porque venía de luchar por la bendición, ¿verdad? Cuando luchó contra Dios en el llano del, alguien que me diga, Badó, ¿es? Sí, el Yabó. ¿Ok? Y estaba bien adolorido y bien cansado 7 veces. Dice la Biblia que Esaú corrió al encuentro. Me imagino cómo podía sentir el corazón Jacob. El miedo que podía sentir, ¿me va a abrazar o me va a matar? Pero le echó los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar. Aquí me gustaría detenerme un segundito y reflexionar sobre esta escritura y ver el corazón de Jacob. ¿Cuál es el corazón de Jacob? ¿Qué es lo que Jacob más ama? Y si vemos cómo estructuró o cómo colocó a su familia, vemos ¿cómo le podríamos decir? Las prioridades de amor. ¿A quién más amaba Jacob? Pues es muy obvio que él amaba más a Raquel y a José, porque los puso atrás, ¿cierto? Adelante puso sus criados. Pero no es que a los demás no los amaba, por supuesto que los amaba. Precisamente él estaba haciendo eso porque los amaba a todos, porque sabía que si no hacía esa gestión de paz que tenía que hacer, corría el riesgo de que su hermano y sus hombres vinieran de otra manera y terminaran haciéndoles daño a todos. Entonces, eso fue la gestión de paz. Entonces vemos que primero, o más bien de último, pone a Raquel y pone a José, después pone a Lea, a sus otros hijos, pone los criados, sus hijos. Pero ¿quién está en primer lugar en el corazón de Jacob? La motivación de Jacob, ¿por qué es? Porque Jacob se arriesga a ir a buscar a Esaú, y sabiendo que tiene 400 hombres, y que me va a matar, y que me va a lastimar, y que está bravo, está enojado, me quiere golpear, me quiere herir, me quiere maltratar. En primer lugar, en el corazón de Jacob está Dios, porque él busca solucionar la dificultad con su hermano, porque hay una motivación de Dios, absolutamente. Jacob sigue el corazón de Dios. Jacob también tenía dinero, ya había hecho mucho dinero. Dios le había dado grandes bendiciones materiales y tenía también muchos hombres. Y también pudo haber armado un ejército muy grande. Y también pudo haber luchado. Los hombres de Jacob contra los hombres de Esaú. Sin embargo, la palabra no dice eso. Jacob siempre buscó hacer una gestión de paz y amor. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo debemos ser? Debemos ser como Jacob para poder derretir el corazón de las personas con las que vamos
a querer trabajar, con las que vamos a querer testificar, con las personas que vamos a querer transmitir una palabra de paz. Dice que cuando después que se abrazan, Esaú le pregunta, ¿qué significan todas esas manadas que han salido en mi encuentro? Y Jacob le contestó, intentaba con ellas ganarme tu confianza, es decir, ganarme tu corazón, porque lo había perdido, ¿cierto? El capítulo es muy grande y no quiero sacar algo de lo que dice acá, sacarlo de contexto. Se debe entender todo el contexto. ¿Qué eran estas manadas? Por supuesto que las manadas eran manadas de animales, eran los regalos, eran las riquezas de Jacob. Tomemos en cuenta que en ese tiempo no le pudo haber mandado un Mercedes-Benz, no existían. Ni le pudo haber mandado los títulos de propiedad de algunas tierras, tampoco existían. O en mi caso, una Fahrenheit de Christian Dior, tampoco existían. O una tarjeta internacional, oro, sin límite, para que gaste, tampoco existían. Entonces le mandó todas sus posesiones, le mandó los animales, con lo que Dios lo había bendecido. Entonces contesta Esaú, hermano mío, yo tengo más que suficiente, quédate con todo eso que te pertenece. No, por favor, insistió Jacob, si me he ganado tu confianza, acepta este presente que te ofrezco. Si me he ganado tu corazón, acepta este presente que yo te estoy ofreciendo. Fue lo que Jacob dijo. Ya que me has recibido también, ver tu rostro es como ver el rostro de Dios, dijo Jacob. Lo terminó de derretir a su hermano Esaú. Le está diciendo, verlo a usted es como ver a Dios. El mayor problema que tenemos nosotros es que no podemos ver a Dios en nuestros hermanos y en nuestras hermanas. Y quiero contarles algo. Antes de que yo pudiera trabajar en la UPF, me cuesta entender algunas partes de nuestra sociedad y de la sociedad mundial, y una de las que más me cuesta entender y comprender es a la parte política. Sin embargo, son mis hermanos, y ver el rostro de ellos es ver el rostro de Dios mismo. Acéptame el regalo que te he traído. Dios ha sido muy bueno conmigo y tengo más de lo que necesito. Jacob verdaderamente ganó el corazón de Esaú. Lo ganó, absolutamente lo ganó. Incluso después de eso, Esaú le dice, por favor, vamos conmigo, sigamos juntos. Sin embargo, la Biblia dice que Jacob le dijo, no, por favor, tomemos caminos diferentes. No, continuemos juntos. Yo le ayudo, yo lo protejo con mis hombres. No, porque llevo animales, llevo mujeres, llevo niños, y ellos no van a aguantar el ritmo del viaje. Lo que Jacob quiso decir es que llevo la familia y la prole que le pertenece a Dios, ni siquiera me pertenece a mí. Toda la enseñanza de este texto, toda la enseñanza en la que podríamos incluso tenerlos acá y poder conversar muchísimas cosas más de este texto. Le comentaba a Ana cuando estaba preparando el servicio familiar que estos dos textos podríamos incluso dar una o varias guías internas, pero no puedo detenerme ahí, tenemos que seguir. Pero por favor, recuerden siempre este pasaje. A mí, cada vez que tengo que enfrentarme a mi corazón Caín, recuerdo a Jacob. El preámbulo de la Constitución de la UNESCO, ¿verdad? La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura. Dice, ya que la guerra nace en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. Absolutamente.
Y en la filosofía de la UPF, que es la filosofía del padre y la madre Moon, de los padres verdaderos, como nosotros le decimos, con cariño, corazón, admiración, como hijos suyos, dice que en la filosofía de la UPF el centro de la mente es el corazón, es decir, es nuestra mente más profunda, es nuestro corazón. El ADN de Dios es la paz. Absolutamente pecamos de arrogantes cuando decimos que en Costa Rica somos gente de paz. ¿Quién no ha visto una película? Sinceramente, no levanten la mano porque no me gusta poner a la gente a levantar la mano. ¿Quién no ha visto una película donde al final se enfrentan el malo y el bueno? ¿Verdad? Pero el malo es bien malo, ¿cierto? Hasta uno que está detrás de la pantalla le da miedo. ¿Y quién no ha visto una película que se agarran, verdad? Pero el malo queda inconsciente, ¿cierto? Entonces el bueno se va a buscar a la muchacha o a la mamá o al hijo, ¿verdad? Entonces todos decimos, ¡ay, pero se va a despertar! ¿Cierto? Y cuando se despierta, saca un arma y todos al unísono decimos, ¿pero por qué no lo mató? ¿Por qué no lo mató antes? Nuestro ADN, en nuestro ADN, dolorosamente no vive muy encarnada la paz. Tenemos unas cosas que son contradictorias, ¿cierto? Incluso viendo una película que pareciera que no es como muy trivial. Ay, sí, es que era muy malo el villano, había que matarlo, había que apuñalarlo, ¿cierto? Pero eso no está bien. Y les voy a recordar algo que se me acaba de venir a la mente. Hace algunos años había un programa en Costa Rica, era de comedia, un cuarteto de cómicos costarricenses, y había uno que le llamaban el más honesto, porque todo lo que encontraba lo devolvía. Entonces, la mofa era que honesto, tonto. Demasiado honesto, ¿verdad? Y todos los que veíamos el programa hace algún tiempo, sí, demasiado honesto, devolvía el dinero que se encontraba, hacía todo lo que se debía hacer, pero como sociedad lo veíamos como, voy a utilizar una frase muy tica, lo veíamos como el bicho raro, cuando en realidad todos deberíamos encarnar esos estándares de honestidad, de sinceridad, y no lo contrario. Pero dentro de la mofa a todos los demás nos decían deshonestos, y eso nos provocaba risa, o nos provoca risa. Qué irónico, ¿cierto? Cuando más bien deberíamos pensar lo contrario. Entonces el ADN de Dios es la paz. Nosotros debemos trabajar en nuestro ADN para que también sea un ADN de paz, un ADN de amor, un ADN de tolerancia, de respeto, un ADN tipo Jacob, ¿ok? Porque el mundo, la situación actual es un poco bastante, para utilizar una dicotomía, es un poco bastante difícil, ¿cierto? ¿Qué tenemos en el mundo? Decadencia moral y social, crisis de las instituciones básicas, ¿cierto? Costa Rica tenemos crisis de las instituciones básicas, bastantes, ¿verdad? Lamentablemente. Confusión existencial en la escala de nuestros valores, problemas sociales que parecen no tener solución, dilemas éticos, insatisfacción e ingobernabilidad de las sociedades, falta de credibilidad de los liderazgos e instituciones políticas, ineficacia, luchas de poder, corrupción, que es algo terrible que sucede en nuestras sociedades a nivel mundial y que socava la paz, incapacidad de las religiones,
Pero, ojo, incapacidad de las religiones o incapacidad de los religiosos, como lo escuchábamos o lo veíamos o nos lo explicaban la semana pasada en el servicio dominical. Incapacidad de los religiosos que conforman las religiones. ¿Cierto? Pese al despertar de la espiritualidad, en detener la decadencia y traer reconciliación y paz, es donde los religiosos absolutamente hemos fallado. Agravamiento de la situación internacional, crisis de las Naciones Unidas, donde han abrazado algunas agendas que no tienen mucho que ver con la paz, que no tienen mucho que ver con un mundo donde se pueda respirar un ambiente de más igualdad, sino que también trabajan en otras cosas. Armas de destrucción masiva existen, por supuesto. Terrorismo global. Wow. Por ejemplo, hoy tenemos una crisis muy grande en Europa del Este, en el estrecho de Taiwán, donde hay hermanos y hermanas, familias que están sufriendo el dolor de un conflicto, y nosotros tenemos que entender y comprender que estas cosas absolutamente requieren un abordaje diferente, y nosotros, dentro del andamiaje que se requiere, debemos tener muy claro cuál es nuestra posición y cuál es nuestra responsabilidad. Tenemos estados parias. ¿Qué es un estado parias? Es un estado que no se somete a las normas o a los estándares de armonía internacional, por decirlo de alguna manera. Ahorita hay más de 10 estados declarados parias, entre ellos Corea del Norte, Siria, incluso el mismo Israel, y probablemente alguna parte de Rusia estará en este momento también declarado como un estado paria. Resentimientos ancestrales mal resueltos, por lo menos entre israelitas y árabes, ¿verdad? Por eso se han dado guerras terribles. Después del año de la década del 50, cuando se dio la guerra de los 6 días. Y así podemos incluso hoy dar una charla donde podemos mencionar muchos conflictos y muchas situaciones que como humanidad no nos deberíamos sentir orgullosos. Ahora, ¿cuál es nuestro enfoque? ¿Cuál es el enfoque que tenemos nosotros? Es evidente que en muchas ocasiones es necesario hacer uso de la fuerza para resistir el mal, y que las leyes son también necesarias, sobre todo para impedir que haya personas que hagan daño a los demás por motivos egoístas, y así proteger a los más inocentes, y de eso se toman muchas potencias para empezar las guerras. Rezamos también, pero es igualmente obvio que la aplicación de la ley y el miedo al castigo no hace que las personas dejen de ser egoístas y actúen bien. Es decir, la guerra, el conflicto no soluciona mucho. ¿Qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? Después de las lamentables bombas atómicas que se lanzaron en Hiroshima y en Nagasaki, lo digo con todo respeto por los hermanos japoneses que tenemos acá en el templo, en 1945 sucedió eso. A partir de ahí, la humanidad respiró una gran paz, ¿cierto? Falso. Precisamente ahí, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, da inicio una de las guerras más terribles y detestables y vergonzosas por la que ha pasado la humanidad en el último siglo, que fue la Guerra Fría, vergonzosa guerra. Y dentro de esa guerra siguieron las guerras de Corea, la guerra de Vietnam, la crisis de los misiles en 1962, si no me equivoco, en Cuba, cuando los misiles apuntaban hacia Estados Unidos, y se llamó
esa crisis como la de los misiles. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, no hubo paz. Entonces, las guerras, viéndolo desde cualquier enfoque que lo veamos, no traen paz. Número 2, nuestro enfoque. Por esta razón, si aparte de unas leyes justas, no hay una educación moral que haga que las personas se convenzan por sí mismas de que es mejor y más beneficioso para ellas haga que las personas se convenzan por sí mismas de que es mejor y más beneficioso para ellas actuar bien, es imposible se pueda construir un mundo justo y una paz duradera. Es decir, primero trabajar en lo ético y lo moral, por supuesto, abordando los matices de la mente más interna que es el corazón. En esta opinión compartida por Jesús, por Buda, por Confucio, por Sócrates y Mahoma, y por supuesto que muchísimos líderes o avatares religiosos que han existido en el mundo. Esta declaración por una ética mundial se dio en Chicago en 1993. Casi pasaron 30 años de esta declaración. Y dice, nuestra tierra no puede cambiar a menos que antes cambie la mentalidad del individuo. Abogamos por un cambio de conciencia individual y colectivo, por un despertar de nuestras fuerzas espirituales mediante la reflexión, la meditación, la oración y el pensamiento positivo, es decir, por la conversión del corazón, la mente más interna. Esto fue en el año 1993 donde se dio esta declaración por la ética mundial. ¿Qué es la ética? ¿Qué es la ética? Bueno, acá puse un ejemplito abajo. Ética versus estética. La estética es andar bien acicalado, ¿verdad? Para decirlo en buen tico, o que nuestro entorno esté muy bonito, ¿sí? Esa es la estética. Los seres humanos nos preocupamos mucho por la estética, ¿cierto? Es decir, la estética es la belleza exterior, pero la ética es la belleza interior. La ética es lo que no es visible, ¿cierto? Todos tenemos ética, pero por eso es muy fácil disimular una falta de ética, de valores éticos. Es muy fácil disimularlos con un saco, con una corbata, con una camisa, con un título, con una posición, ¿cierto? Y con bla, 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 como dice mi hermano. Es decir, vendiendo humo o con demagogia. Debemos trabajar por una ética, pero eso no le corresponde solo a los embajadores de paz, a los políticos. No, nos corresponde a todos trabajar por una ética verdadera. Porque son principios y valores espirituales y universales. Dice, porque establecen un terreno común, es decir, un fundamento para la colaboración entre gente de todas las culturas y de todas las razas, independientemente de la etnia, el país, la nacionalidad, el color, el idioma, son aplicables en todo tiempo y en todo lugar, es decir, no son una moda. Hoy sí podemos ver agendas paralelas a los gobiernos que son moda, como estar hablando raro, y otras cosas más que son moda y se venden para sacarnos de lo que es verdaderamente compartir valores y principios eternos, absolutos e incambiables. Forman la base de las normas éticas para un comportamiento pacífico. Por ejemplo, en la parte de la religión, que es una parte donde debemos trabajar con muchísimo cuidado y donde tenemos que tener
muchísimo más empatía, muchísimo más corazón para poder trabajar con los líderes religiosos. Parece mentira lo que estoy diciendo, pareciera que es el campo más fácil para poder trabajar. Es uno de los campos más difíciles porque hay mucho ego y nadie quiere sacrificar lo que ya sé, lo que ya tengo, lo que ya conozco, mi religión, por encima de todo, incluso de Dios. ¿Cómo fue Jacob? Estuvo primero su religión, su familia, sus posesiones materiales, antes que Dios. No, primero estuvo Dios antes de cualquier situación. Por eso en cualquier campo que abordemos, ser como Jacob. Dice este señor, el doctor Andrew Wilson, dice, el principal tema del trabajo de mi vida ha sido la búsqueda de los valores universales. Soy el autor de las Escrituras Sagradas, una antología comparativa a los textos sagrados. Al comparar las Escrituras Sagradas de las religiones del mundo en más de 150 ramas, encontré que concuerdan en más del 80% de las veces. Fueran cristianas, musulmanas, judías, hindúes, taoístas, la ética y las actitudes en relación a la vida, la muerte y la realidad última son sorprendentemente similares. Entonces, ¿por qué peleamos tanto? Entonces, ¿por qué hay tanto conflicto? Entonces, ¿por qué incluso han habido guerras con los libros sagrados debajo del brazo? ¿Por qué hay guerras incluso en nombre de la religión? ¿Por qué hay atentados terroristas? ¿Por qué? Si dice que se concuerda más de 80 veces. El problema no es de forma, sino de fondo. Tenemos mucho que solucionar y nosotros desde acá, ¿verdad? Desde esta vitrina, debemos de tener también mucha empatía para no vernos también como fanáticos más. Absolutamente, como se mencionó la semana pasada en el servicio que ofreció el hermano Fernando, los padres verdaderos nunca fue su intención crear una religión más. Hemos tenido que funcionar así para abordar los aspectos espirituales, pero los padres absolutamente añoran la paz, añoran la unificación, añoran una conversión de corazón más que una religión. Nosotros estamos llamados a poder vencer cualquier rasgo de fanatismo para poner primero nuestro corazón. Este es un mensaje católico a los budistas. Parece muy loable, es muy loable. Dice, en este mundo en el que se usa y se abusa tanto de la palabra amor, ¿no sería útil que los budistas y los cristianos redescubrieran su significado original basándose en las respectivas tradiciones propias y compartieran con los demás lo que han aprendido, lo que han comprendido? Alentaría a los seguidores de ambas religiones a trabajar juntas para construir relaciones basadas en el amor y en la verdad, para promover el recíproco respeto, para avanzar en el diálogo y en la colaboración al servicio de las necesidades. Esto se dijo en el Consejo del Pontificio para el Diálogo Interreligioso del Vaticano en mayo del 2006. Es muy loable, pero debemos agregarle más. No solo entre católicos, que es una rama del cristianismo, y entre budistas, que también tienen muchas ramificaciones, sino que debe ser entre todas las religiones del mundo, incluso entre las personas que no practiquen una religión. Es muy loable, pero debemos abordar más, debe ser más amplio, debe ser más grande. ¿Por qué? Principio universal número 1 de nuestros movimientos: somos una familia mundial creada por Dios.
Alá, Tao, la realidad última, Dios, Jehová, Yahvé, supremo arquitecto, el ser causal, todos somos una familia humana, descendiente de un solo ser causal. Y como seres humanos tenemos la obligación, tenemos la responsabilidad para poder aportar a la paz, despojándonos de cualquier situación, de cualquier ego, de cualquier orgullo, de cualquier prejuicio económico, religioso, como lo hizo Jacob. Tenemos la responsabilidad de entender estas cosas, heredarlas para poder sustancializar la paz en nuestras vidas. Sin embargo, para seguir un poquito aportando sobre el tema de la religión y el mundo actual, podríamos hacernos estas preguntas sin necesidad de responderlas, solamente como a manera de reflexión. ¿La gente cree en la existencia de Dios? ¿En el mundo aumentó el interés por lo espiritual? ¿Las religiones tienen dificultades para guiar la vida de la sociedad humana? ¿La gente vive como si Dios no existiera? Esto fue un estudio mundial de valores y corresponde al periodo del año, entre los años 1999 y el año 2002, es decir, pasaron 20 años. ¿Cómo estamos hoy? Hoy la gente sí cree más en Dios. ¿Aumentó más el interés por lo espiritual? ¿Las religiones tienen dificultades para guiar a la vida de la sociedad? ¿Y la gente vive como si Dios no existiera? Solamente llevémonos estas preguntas como reflexión, porque nosotros no somos una isla aparte, una institución aparte de las religiones o de las entidades espirituales que estamos tratando de aportar y guiar a la sociedad humana. Llevémonos esto como reflexión. Esto, sinceramente, cuando lo leí me dio mucha pena y me dio mucho dolor, porque casi que ninguna pregunta se puede responder afirmativamente. Deberíamos enfocarnos en cosas que nos unan. ¿Quién es Dios? Es nuestro creador, absolutamente. Oriente, occidente, norte, sur, islas, continentes, absolutamente todo. No hay separación una cosa de la otra. Es un Dios de corazón y amor. Es un Padre amante de nosotros, sus hijos. Tenemos que sentirnos que somos sus hijos. Es un Dios de perdón y de misericordia. Es un Dios de salvación. Y por todo lo que hemos compartido acá, le hemos provocado, me refiero por todo lo que hemos compartido, cosas no muy positivas, en estos años de historia humana, lo hemos convertido en un Dios sufriente. Le hemos causado mucho dolor. También reflexionemos, ¿sí? Podemos decir que yo le he causado dolor o si no le he causado dolor. Y debo reconocer con mucha pena que le he causado dolor. El Dios viviente, sustento de paz. Palabras del reverendo Sammy Amon, Padre verdadero para nosotros. Devoción a Dios. Su gran deseo y amor verdadero es la misión de cada religión. Como tal, la prosperidad de cada organización religiosa sola no puede ser el propósito de la religión. Somos la religión verdadera. Rezan muchos hoy en diferentes plataformas de la internet. Somos la única y verdadera religión. Dios demanda que lleguemos a conocer su gran voluntad para salvar al mundo y que practiquemos esto en nuestras vidas. Esto es más importante que estudiar escrituras u observar ceremonias religiosas. Las religiones por demasiado tiempo han fracasado en relacionarse con el Dios viviente y de claramente tener fe en Él. Vuelvo y repito, las religiones o los religiosos. El Dios que conozco no tiene ataduras,
al contenido de doctrinas, las cuales están puestas justas de acuerdo a la lógica de nosotros, los seres humanos. También para reflexionar. Dios es compasión, Dios es justicia, Dios es rectitud, Dios es verdad. Esta palabra sobre todo, verdad. Reflexionar sobre la verdad. ¿Cómo podemos encarnar nosotros la verdad? Dios es amor verdadero. La paz incluye tener una relación armoniosa con el mundo espiritual, absolutamente. No podemos decir que somos seres de paz sin creer que mi vida trascienda un poco más allá. Un apropiado respeto por los antepasados, santos, sabios en el mundo espiritual. Vivir en este mundo reconociendo la realidad de la vida después de la muerte física y del mundo espiritual. Las relaciones verdaderas y perdurables son las relaciones de corazón. Entonces deberíamos, no sé, ustedes lo acomodan en el tiempo y en el espacio que corresponda. Deberíamos enfocarnos en poder trabajar más en relaciones de corazón. ¿Con quién? ¿Solo con las personas que me caen bien? ¿Solo con las personas que son de mi equipo, del mismo equipo de fútbol, de mi misma religión, de mi mismo partido político, de mi nacionalidad, que comparten mi idioma, que tienen el mismo color de piel, de mi misma clase social, o de la misma preparación académica, por poner un ejemplo? No. Las relaciones de corazón deben girar, como decíamos o como leíamos en el Hondo que leyó nuestro hermano Carlos hace algún momento: arriba, abajo, enfrente, atrás, a un lado y al otro, en todas las direcciones. Y con eso podemos construir familias, una gran familia humana, una sociedad humana que pueda abrazar todas estas cosas que hemos podido estar comentando acá. Y que el tema que nos ocupa es la paz. Muy rápidamente decimos: soy un hombre de paz. La familia es la piedra angular de la paz mundial. Así como dijimos que el individuo, ahora decimos la familia, porque es puente entre las culturas, soporte de la paz entre las naciones, base para la empatía y el amor hacia otros. Pero al igual que la religión se compone de religiosos, ¿cierto? Y hemos dicho, creo que bastante, que la religión por sí misma no falla, sino que fallan los religiosos. De igual manera, la familia por sí misma no falla, fallan los integrantes, o fallamos los integrantes de la familia. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos hemos montado en un avión? No tienen necesidad de levantar la mano. Yo creo que la mayoría. Y ninguno de los que estamos acá hemos ido al aeropuerto pensando en que mi avión, el que voy a montar, se va a caer. ¿O sí? Estoy seguro que no. Uno va con la ambición y con el anhelo del viaje, de ir, y los que van por trabajo, pues por trabajo, los que van por negocios, los que hemos hecho viajes de las dos maneras, tanto por trabajo o por la parte espiritual, la fe. Siempre embarga un sentimiento de nostalgia por dejar el país, pero también de anhelo por ir a conocer otros lugares. Pero difícilmente uno lleva en su corazón o en su mente: mi avión se va a caer. Entonces, a las familias o a los jóvenes o a los miembros que están en sus proyectos de vida con formar una familia, sobre todo a los más jóvenes, sé que hay muchos que ya la iniciaron y que están a punto de iniciarla. No porque un avión se cayó,
la humanidad dejó de creer en los aviones. No porque una familia o algunas familias fallan o fallamos, no hay que dejar de creer nunca en la familia, pero requiere responsabilidad. Esposo cuida a su esposa, esposa cuida a su esposo. No se hieran el corazón innecesariamente, no se lastimen. Recuerde que pueden construir grandes cosas juntos, son una entidad masculino y femenino, pueden crear inmensidad de cosas. No se lastimen, tengan muchos hijos, los que quieran tener. Es el mejor regalo que podemos ofrecer a Dios. Cuidarlos y educarlos para Dios es lo mejor que podemos hacer como seres humanos. Lo digo, no tengo hijos no porque no quiera, pero lo reconozco así en mi corazón. Pero sobre todo, esposo y esposa, nunca se olviden, esposa, nunca se olvide que usted es la Mesías de su esposo, esposo, no se olvide que usted es el Mesías de su esposa, absolutamente, juntos. Entonces, no se vale decir, no creo en la familia, porque sería como decir, no creo en los aviones, y esos que hoy replican que no creo en la familia, estoy seguro que le hago un pasaje para la tarde de avión, y van y se montan y ni siquiera preguntan quién es el piloto. Porque toda la vida es un acto de fe, ¿cierto? Y empezar una familia también es un acto de fe, pero también montarse un avión también es un acto de fe, ¿cierto? Ni conoce uno al piloto y no sabe si sabe o no sabe, o si rayan curvas, ¿cierto? Entonces, de todo lo que hemos hablado, esta parte es súper importante. Recuérdese cómo Jacob la protegió y cómo puso su cuerpo, su ser, su alma, se desgarró la cadera, luchó, se sacrificó por proteger lo que más amaba, su familia. Con un gran amor vertical, Dios, y con un gran amor horizontal, su familia. Dice este señor, el cardenal Christian Schomburg, arzobispo de Viena, dice, un día seremos llamados ante Dios para dar cuenta de si hemos cumplido juntos nuestra misión, y seremos llamados a dar cuentas de si hemos dado a los muchos hombres que no saben creer en Dios un testimonio creíble de la fe en Dios, o si a través de nuestros conflictos hemos aumentado el ateísmo. También para reflexionar. Por favor, reflexionemos, llevemos en nuestro corazón, en nuestra mente. Yo estoy seguro que lo voy a hacer. ¿Qué tipo de qué tipo de ciudadano necesitamos para construir la paz? ¿Con habilidades políticas o militares? ¿Con capacidades empresariales? ¿Con conocimientos científicos? ¿Expertos en religión? Por supuesto que todas esas capacidades suman y son importantísimas para poder tener embajadores de paz calificados, miembros calificados, familias bendecidas calificados. Sin embargo, hay muchas personas con esas destrezas y sin embargo en la sociedad y el mundo reina la confusión misma que reinaba en los primeros tiempos de la humanidad, y por eso pongo acá la Torre de Babel. Dice que reinaba el caos y la confusión, porque no tenían un común denominador, Dios en su corazón. Y si no está Dios en el corazón, no puede haber paz, no puede haber armonía, no puede haber nada que funcione de buena manera. Puede funcionar medianamente, así como va funcionando todo, ¿cierto? Va como así funcionamos. Entonces, no quiero detenerme mucho acá, pero los que hemos leído la historia de la Torre de Babel, dice que juntos iban a construir una torre para llegar al cielo.
Sin embargo, de un pronto a otro reinó el caos, la confusión, no se entendían. Por supuesto que ni con la tecnología de hoy en día se podría construir una torre de la tierra hasta el cielo, porque ¿dónde está el cielo? Por supuesto que esto es una simbología que se refiere a los linajes, el linaje de Dios, de poder regresar a Dios, de poder ir a Dios. Entonces cualquier proyecto que hagamos debe tener amor, corazón, armonía, unidad, vida, linaje, absolutamente, ¿verdad? Reconociendo que esos son los valores y los principios fundamentales para que podamos ofrecer a Dios lo más importante. Los desafíos y los retos exigen un cambio de visión, actitud, de liderazgo, absolutamente. Jacob fue una persona que tuvo un liderazgo muy diferente, decir que su hermano era muy comilón y andaba por ahí con algunas damas, era un poco díscolo, dicen que olía un poco fuerte y no era muy espiritual que digamos. Jacob tuvo una visión totalmente diferente, porque tuvo la visión, el compromiso de poder atender a Dios primero que a él mismo, ¿verdad? Tomemos en cuenta que Jacob toma la primogenitura, la Biblia dice que roba la primogenitura, pero el que se queda con todos los bienes materiales es Esaú, y Jacob se va con la primogenitura, pero la primogenitura, no, con eso no podía, no era un salvoconducto donde llegaba y decía, mira, yo tengo la primogenitura, pues claro, pase adelante, aquí te damos esto y esto. No era eso, ¿verdad? Era una relación con Dios. Y él tuvo la visión y el liderazgo para entender eso, para saber que eso era lo que se requería para poder encontrar la paz en su familia, la paz en su nación, carácter, valores y visión para enfrentarlos y resolverlos, así como lo hizo él. El carácter para ir, luchar contra un ángel, le deslocaron la cadera, se fue, trabajó 21 años, se enfrentó, tuvo el miedo de encontrarse a Esaú y de que en la primera no lo abrazara, sino lo matara. Líderes que sean una guía y un ejemplo de vivir por el bien de los demás. Jacob siempre puso a su familia atrás y él fue adelante. Necesitamos ese tipo de líder y de lideresa. Necesitamos ser ese tipo de personas. Yo por delante, yo voy a ir adelante. Que la interdependencia y la prosperidad mutua que con tanto amor y con tanto anhelo la Madre Verdadera dice siempre, que no sea solamente una frase bonita que dijo la Madre Verdadera o los padres verdaderos. Interdependencia y prosperidad mutua y valores universales, no, que verdaderamente lo que sea, lo que añora, lo que quiere, es que lo sustancialicemos. Esa clase de líderes es lo que se requiere de este tiempo, pero no solo para la Federación para la Paz Universal, sino también para nuestro movimiento. Hemos empezado el proyecto y les dije que estuve atrincherado en el buen sentido de la palabra desde hace algunos meses para acá, trabajando para la UPF, haciendo un proyecto, trabajando en un proyecto, no solamente dentro de la vitrina de la UPF, sino bajo la sombrilla de la Sagrada Comunidad de Jalul Pumunín, y trabajando con la Asociación de Mujeres y YSP, que hemos hecho un equipo verdaderamente muy bueno. Hay muchas cosas por mejorar, también hay muchas cosas por hacer, pero también hemos podido romper muchos paradigmas y derribar muchos muros que no tienen por qué existir. Debemos siempre buscar la unidad, la cooperación, la interdependencia y la prosperidad mutua, porque no es mi prosperidad, sino es la prosperidad del anhelo, de los deseos de nuestros fundadores y de Dios mismo. Dentro de este proyecto, hace algunos meses, hemos dado testimonio en municipalidades, hemos dado testimonio a empresarios, hemos dado testimonio a medios de comunicación, académicos, desde diferentes vitrinas y desde diferentes lugares.
La semana pasada, por ejemplo, estuvimos en Guanacaste, un poco cansado, pero gracias a Dios todo salió muy bien. La Federación para la Paz Universal ha segregado su trabajo en diferentes asociaciones y que no solamente sea la UPF la que lleve la voz cantante de poder realizar un trabajo de testimonio, ¿verdad? O más bien sí es la UPF, pero apoyándose o más bien segregando el trabajo en diferentes asociaciones, por ejemplo, la IMAP, que es de los medios de comunicación para la paz mundial, la IAPP, que es la de parlamentarios para lograr la paz mundial, la de los clérigos, que es sumamente importante, como se los mencioné anteriormente, la de académicos, que es de igualmente importante, economía y desarrollo para poder lograr la paz mundial, ex jefes de Estado y primeras damas, para que el trabajo involucre a las diferentes personas con las diferentes capacidades, con los diferentes atestados, y que juntos verdaderamente podamos hacer un trabajo donde no quede solamente encapsulado en la UPF, sino que pueda trascender un poco más. Por eso es importante que trabajando con asociaciones hermanas como YSP, que es los jóvenes, y que dan una cara fresca a las conferencias, a las presentaciones que hacemos con los municipales, siempre tienen que ver los jóvenes, siempre felicitan al joven. Yo doy la conferencia y han dado una parte de la conferencia y siempre felicitan al joven porque dicen, me encanta que un joven esté trabajando por la paz. Entonces esa cara fresca que necesitamos, y es representar a diferentes asociaciones para encarnar la unidad, encarnar el compromiso que tenemos, y no solamente decirlo, porque si no, la demagogia sería parte de lo que no queremos ser parte. El pasado 23 de julio del año 2022 en el Hotel Radisson llevamos una ceremonia. Esto es más de carácter informativo para todos ustedes, que finalmente ustedes son los que patrocinan una parte, el trabajo de la UPF, y podemos dar el testimonio a todas estas personas, y pudimos nombrar directores para las diferentes asociaciones. En este caso el señor William, que es el director de la Asociación de Economía y Desarrollo, el señor José Alberto Alfaro, que es el director de la Asociación para Parlamentarios por la Paz, o el señor Oscar Álvarez, que es el director para Académicos por la Paz, el señor Antonio, que es el director para los medios de comunicación por la paz, el señor Jorge Matarrita, que es uno de los más longevos de los embajadores de paz que tenemos en Costa Rica desde el año 2001, de los primeros. Él es actualmente el director de la Asociación de los Clérigos por la Paz. Con esas personas hemos estado trabajando, hemos estado intentando poder multiplicar el trabajo que hemos estado haciendo, y que ellos sirvan como la fachada en cada una de las organizaciones o cada uno de los ramos académicos y profesionales que ellos representan. No es lo mismo la fachada de Roy que la fachada del señor Oscar Álvarez en la parte de académicos, por ejemplo. Él conoce muchos académicos, muchos rectores, muchos profesores, no solo en Costa Rica, sino en el mundo, y podemos tener una fachada diferente para trabajar y para poder seguir en lo que nos corresponde, que es dando testimonio. También ese día podemos nombrar alrededor de 37 embajadores por la paz en el Hotel Radisson, donde pudimos llevar esa actividad. Nos acompañó ese día el ministro de Justicia y Paz, el señor Gerald Campos. También estuvo el señor viceministro de Paz, el señor Sergio Sevilla, en esa actividad donde pudimos compartir y dar testimonio de la historia de la UPF en Costa Rica, en el mundo, pero también dar testimonio de nuestros fundadores, el doctor y la doctora Mu, como parte de las actividades. Algunos títulos se nos quedaron sin entregar ese 23 de julio porque algunas personas no pudieron presentarse dentro de lo que hemos estado haciendo en las últimas
3 semanas ha sido entregando esos títulos en diferentes comunidades y nos tocó organizar un evento aquí en este templo donde tuvimos la capacidad de transformar un templo religioso en una recepción para poder recibir embajadores de paz, donde nos acompañaron algunas personas, algunos VIP, y pudimos también dar un testimonio de todas las asociaciones que nos representan. Eso fue acá en el templo y fue el día 2 de septiembre, un viernes. De hecho que quiero agradecer no solo a las asociaciones que han sido socias en la misión con la UPF, sino también a las personas que han estado colaborando en este proyecto, como Ana Zúñiga, desde la Asociación de Mujeres, colaborando con la UPF, la señora Daisy Rivera, el señor Brian Rueda, Héctor Barrantes, señora Kio, señor Andrés, por ahí se me quedan algunos más. Bueno, por supuesto, el reverendo Manu, que también ha estado acompañándonos en diferentes actividades. En Cotobruz, el trabajo que ha hecho el señor Lin, el trabajo que ha hecho Ariel y la familia López Salas por allá también. Entonces, es un trabajo en conjunto, ¿ves? Como no es solamente mi chicharrón, como decía un cómico, el que truena, sino que puede ser el chicharrón de muchos y que podemos juntos construir grandes cosas para ofrecerlas a Dios. También estuvimos en la Asamblea Legislativa, también estuvimos en las municipalidades, en diferentes municipalidades. No tenía espacio para poner muchas fotografías, aparte de que le doy un testimonio al hermano Fernando y no quiero dar todo esto acá en una sola presentación. Estuvimos en Alajuelita, en San Pablo de Heredia y en otras municipalidades. Entonces, para finalizar, los embajadores para la paz son una alianza de ciudadanos del mundo trabajando unidos por encima de diferencias de religión, de ideología política, alrededor de principios y de valores universales. Nosotros, siendo como Jacob, podemos traer cada día más y más y más personas, abrazándolas con corazón y sobre todo con honestidad, para que nuestros fundadores puedan cada día tener más esperanza del trabajo que se está haciendo, no solo en Costa Rica, sino en el mundo entero, y no solo desde la parte de la UPF, sino también desde otras asociaciones hermanas, que juntos vamos y juntos tenemos un solo propósito, y es aliviar el corazón de Dios a través de poder hacer visible estas asociaciones y poder hacer visible a los padres verdaderos y, por supuesto, a Dios. Espero no haberme extendido mucho. Tomen en cuenta que tenía más de un año de no estar acá, entonces tenía muchas cosas que decir. Muchísimas gracias. Siempre es un honor y un privilegio poder estar acá. A todos ustedes un gran abrazo. Como siempre, mis respetos y mi admiración para cada uno de ustedes y a todas las personas que nos acompañaron y que nos acompañan domingo a domingo en la plataforma Zoom y que lo ven después en la plataforma de YouTube. También un saludo enorme, un gran abrazo, éxitos y muchísimas bendiciones para todos. Muchas gracias.